ahora sí. Vamos a grabarlo y seguimos compartiendo la pantalla. La cuarta estrofa dice: ni de tu corazón, ni de tu pensamiento, ni del hondo divino de Vulcano han salido tus alas. Entre todos los hombres las labraron, y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron. La mano más humilde te ha clavado un ensueño, una pluma de amor en el costado. No andes errante y busca tu camino. Dejadme, ya vendrá un viento fuerte que me lleve a mi sitio. Pero quedémonos con con la primera estrofilla, que quizás es la más famosa de toda la extensa poesía de León Felipe. La idea de deshacer ese verso, que es quizás el principio de lo que llamamos el verso libre. Deshaced ese verso, quitad a los caireles de la rima. Bellísima palabra esta, caireles, que lo que significa es como carriles, como si fuese una parte de una moldura. El metro, la cadencia. Y después se atreve a decir algo que quizá para la poesía contemporánea es difícil de entender, que es hasta la idea misma. Hay formas de pensar la poesía ahora donde parece que la poesía fuese solamente idea. Aventad las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Vamos a hacer una ronda de presentaciones. Me gustaría muchísimo escucharlos o leerlos, los que tengan la posibilidad, los que no tengan la posibilidad de hablar uh, sobre su edad, el lugar desde donde comparten con nosotros y bueno, la posibilidad que tengan ustedes de explicarnos por qué hacer un taller de poesía. Comenzamos con, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién? Comienza tú, por favor, Calvin. Ok. Bueno, puedes comenzar tú, Carlos. Bueno, déjame darle, porque estoy totalmente seguro que soy el abuelo de la clase. Yo tengo 72 años. Estoy ahorita en Canadá. Estoy hablando de Calgary, Canadá. Soy de Ciudad Bolívar. Bueno, realmente soy de Carúpano, pero mi vida laboral y todo lo demás se ha desarrollado en Ciudad Bolívar. Y bueno, por supuesto, siempre he estado interesado en la poesía. Me encanta, disfruto pues del buen verso, de la trascendencia, de lo que pueda extraer, digamos, afectivamente de una buena poesía. Y tuve la oportunidad de ver en el chat de los amigos de Abraham Salum, que eran, podríamos decir, uno de mis mejores amigos, con el cual compartíamos mucho todas estas ideas sobre poesía. Y tuve la oportunidad, como te decía, de ver la oferta del taller, y por supuesto me interesó mucho, aparte de que estoy aquí ahorita en Canadá, refugiado y sin hacer nada prácticamente, ¿no? Va a ser un frío terrible. Ahorita sí está ya empezando fuertemente a pegar la cosa del frío, de repente hay nieve y tal. Se pone muy, muy bello el paisaje, pero es fuerte, es duro. Bueno. 72 años nos dijiste entonces. Sí. Bienvenido, señor Anís. Estamos haciendo una ronda de presentaciones. ¿Nos escucha bien? Sí, te escucho. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenos días. Estaba oyendo a mi amigo Carlos Marcano hablando. Qué bueno. Aunque no tengo internet, estoy usando la data de mi teléfono para hablar. No hay internet en esta ciudad. Estoy en Ciudad Bolívar, por cierto. En la casa nuestra. Qué terrible. Le comentaba yo a los compañeros que yo tengo la suerte de que hace un par de meses
instalaron el servicio de internet por fibra óptica. Aquí en el Zulia la internet se la están trayendo de Colombia, unos señores de estos bastante influyentes en el gobierno tiraron un cable desde Riohacha hasta Maracaibo de fibra óptica y han empezado a distribuirla por toda la ciudad. Entonces, como vivo en el centro de la ciudad, tuve esta suerte y que es un servicio bastante económico comparado con servicios satelitales o algún otro tipo de servicio de internet contemporáneo. Creo que va a ser difícil que por estos días llegue a Caracas el servicio de internet satelital, Sí. de internet, pero, pero bueno, tengo esa dicha y hay una buena conexión por eso. Elena, por favor, preséntate con nosotros, dinos tu nombre, tu edad, aunque a las damas no se le pregunta la edad, y, y danos la razón por la cual hacer un taller de poesía. Bueno, ¿sí me oye bien? Sí. Ok, yo me llamo Elena, vivo en Los Teques, soy docente, trabajo en el área de biblioteca para primaria en un colegio que se llama Valle Alto, que está aquí en el municipio Cabezal, y me gusta trabajar con los niños porque la idea de la biblioteca es enamorarlos de la lectura. Entonces, ¿cómo enamorarlos de la lectura? Yo también estoy enamorada de la poesía, cuento cuentos, y es un área que se aprovecha muy bien porque los niños, cuando estás con los niños, es maravilloso. Los niños son unos poetas, unos filósofos, entonces ellos aprovechan toda esa palabra poética y yo me siento privilegiada porque estar con niños es especial. Yo he escrito poesía antes, he hecho décimas para Cruz de Mayo y ya puedes hacer una décima para otro tema. He escrito poemas para niños porque estoy con ellos y también he escrito poesía libre, he hecho talleres en el CELAR, en Caracas, y te puedo leer uno que tengo aquí en la computadora, ya sabes que no tengo internet, pero aquí abrí la computadora. Se llama erosión. Dice así: antes del tiempo erosionaste los campos de la noche. Llovías tanto que hiciste mis raíces herreras del aire germinadas. ¿Qué tal? Bello poema para Ahora, niños. ¿por qué hago el taller? Sí, te escucho. No, este no es para niños. Este lo hice en la computadora hace tiempo porque vi un concurso, pero luego el concurso no sé qué pasó, no se realizó y me quedé con los poemas aquí, que no son de niños, pero también tengo de niños. Te puedo decir uno de niños si quieres. Bueno, Este lo hice para un proyecto. Ajá. cuéntanos la experiencia de por qué hacer el taller. ¿Por qué hago el taller? Porque cada vez que tú haces un taller, aprende de otras personas, porque se genera una energía muy especial. De hecho, conocerlo a usted, ya yo estoy también con el profesor Álvaro, por eso lo conocí, se crea una nueva energía. El poder de la palabra es importante y te llega emocionalmente al alma. Y entonces cada uno de los que están ahí, he visto dos nada más, porque con la cuestión de los libros los pude ver, uno genera una energía especial que te invita y te emociona a seguir escribiendo. Y tenemos que seguir. Pues creo que Elena se nos fue, no la escuchamos bien. Vamos, y me parece maravilloso el trabajo de la biblioteca. Las bibliotecas escolares son sin duda un tesoro para nosotros. Y lamentablemente en este país muy pocas escuelas públicas tienen bibliotecas y las tienen cerradas. Pero esa labor de querer formarse y de buscar dentro de nosotros mismos para poderle ofrecer a los niños de una biblioteca ese conocimiento que estamos adquiriendo, creo que es algo admirable y que agradecemos. Vamos a continuar aquí. Les tengo un fragmento
de un libro de Octavio Paz que vamos a estar leyendo después de que terminemos las presentaciones. Pedro, ¿podrías presentarte? Claro, mi nombre es Pedro Mazzaroni, yo tengo 23 años de edad y vivo en Caracas, Venezuela, en el Marqués, y hay internet también, gracias a Dios. Y me gusta mucho la poesía, creo que es de las partes de la literatura que más me llaman la atención, y me gusta también hacer talleres y mantenerme activo con lo que sucede desde el punto de vista académico de lo que me gusta, pues. Entonces comparto mucho con este tipo de actividades. Perfecto. Vamos a escuchar a Kelvin para que se presente con nosotros. Te escuchamos, Kelvin. Tu edad y ¿Me de dónde nos escuchan? escuchas. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos. Mi nombre es Kelvin Brito, tengo 24 años, soy de Guarenas, en el estado Miranda, Venezuela. Y, y bueno, entré en contacto con el taller de poesía gracias a Corrección Perpetua, porque soy también uno de los talleristas de Álvaro, y sí me interesa aprender, pues, digamos, de las técnicas de la poesía y demás. Encontrar un taller de poesía, pues al igual que un taller de escritura creativa, es muy difícil en nuestros días, más que todo aquí en Venezuela. Y oye, sí me interesaría hacer algo de poesía, aprender algo más de poesía. Sí he escrito algunos poemas, yo le llamo intento de poemas más bien, porque no sé si realmente son poemas, sino realmente yo los considero hasta ahora intentos, pero sí me gustaría perfeccionar eso. Ok, vamos a escuchar al señor Anís. No sé si quiere compartir con nosotros su edad, su experiencia y el por qué acercarse a nuestro taller de poesía. Pedro, ¿ya? Hola, tú eres Mesro. ¿Quién será Mesro? Un placer, bienvenida. ¿Nos estás escuchando? Sí, perfectamente. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué edad tienes y de dónde nos escuchas? Pedro, te despido, ¿sí? Ok, soy María Mesa y tengo 67 años. Estoy en España. Ah, qué buen lugar. ¿Qué parte de España? Alicante. No, Alicante no. San Juan. Eh, y cuéntanos, ¿por qué hacer un taller de poesía? Bueno, pues toda la vida he escrito, pero quisiera tener un poco de técnica. Ok, maravilloso. Y bueno, esas son las preguntas con las que estamos trabajando. ¿Quién nos falta? El señor Anís. Sí, hola. Como misterioso. No, ¿Me nada. escuchas? Sí, lo escuchamos. Bueno, la noche recibí la invitación, no, creo que la mandó alguien en el chat que tenemos de la fundación. Y bueno, nada, pretendí ingresar para por lo menos saludar la iniciativa. A ver, yo no pretendo ser poeta ahora, después de tantos años de vida y de haber convivido con poetas. Bueno, yo tengo 65 años, soy médico pediatra, un poco retirado ya también incluso de la actividad profesional. Estoy dedicado a otras actividades más bien gerenciales. Escribo y leo. A ver, lo que me llega lo leo, lo que me interesa. No soy un asiduo lector de poesía, pero bueno, la que me gusta, me engancho con ella y la sigo leyendo. No toda la poesía me gusta. Bueno, si puedo seguir participando, pues me interesa conocer un poco las técnicas. Aunque yo creo que el ser poeta es un sentimiento, creo que eso viene de ahí. Creo que eso es innato, tiene que ver bueno, tiene que tener alguna cualidad intrínseca de cada gente desde que nace. Y tiene que tener a flor de piel los sentimientos para poder expresarlos en poesía, bueno, en poesías de calidad, me imagino. Me imagino que debe ser así. Bueno, hay mucha gente que dice que escribe poesía y la verdad a veces parecen cosas panfletarias.
no son de poesía, no tiene mucho. Uno que está acostumbrado a leer poetas de alguna importancia en el mundo y haber tenido un hermano poeta, bueno, la entiende de manera diferente, o la siente de manera diferente. Y acepta alguna gente que dice, alguna gente que es poeta o que escribe poesía, los acepta como tales. Mi Pero teléfono, bueno, porque ya está funcionando este. de todo modo uno no es nadie para decirle a alguien que es poeta o que no es poeta, pero bueno, es la que uno le gusta, al final de cuentas la que uno lee. Bueno, nada, trataré de seguir participando con ustedes en la medida de lo posible. Ahorita estoy en la casa materna, en la casa nuestra de Ciudad Bolívar, donde vivíamos todos. Vivía mi hermano Abraham. Bellísima, bellísima casa, la vimos en fotografías y es un espacio de verdad envidiable, maravilloso. Si quieres te voy a mostrar un video en vivo de la casa, a ver si sale aquí. Déjame ver cómo le hago. A ver si se puede, no sé si se puede, creo. No sé cómo hacemos un video aquí. A ver. ¿Lo estamos viendo? ¿Me están viendo? Sí. A ver. Qué belleza. Tiene más de 100 años esa casa. Pero yo lo que quiero enseñar la casa. Ahora, es que no veo. Bueno, intentaré ahora, ¿eh? Sí, lo estamos viendo. Estamos viendo lo que nos muestra. ¿Ah, sí? Sí. A ver aquí. Estos son los corredores de la casa. Camino a las habitaciones con vista al majestuoso Orinoco. Se ve un poco más adelante. Precioso. Ven que está enrejada. Esto no era enrejado antes, pero bueno, la inseguridad hace que uno enreje todo. Vivamos en cárcel prácticamente. En este país cada quien tiene su cárcel particular, su propia cárcel. Ese es el Orinoco que se ve ahí al fondo. Wow. Bueno, parte del Orinoco, la parte más angosta del Orinoco. Que ahora estos señores gobernantes cambiaron nuestro municipio, le pusieron ahora, le quitaron el nombre de municipio Eres y le pusieron municipio Angostura. Bueno, como fue en algún momento. Claro. Bueno, para los que no saben, esa casa que nos está mostrando el señor Anís es la casa materna y donde vivió uno de los más grandes poetas de nuestro país, el poeta Abraham Salum Bitar, quien es sin duda una de las expresiones de la poesía del siglo XX contemporánea venezolana más importante del oriente del país. Bueno, esa es la casa. Ya voy. Fíjense la salita que tenemos en esta casa, una sala de casi 7 metros de altura y la estructura que tiene casi 100 metros de diámetro. Ahí está este morocoto, ¿eh? Bueno, ya les enseñé parte de la casa. Es una casa colonial muy bonita y bueno, la tenemos. Bueno, ya casi nadie vive aquí. Tenemos unos amigos viviendo en la casa. Maravilloso. Bueno, esto es. Estoy aquí, por cierto, no tenemos internet. Hemos pagado ya el servicio, ya saben de esos servicios que se pagan en este país para que te hagan el trabajo y se ha caído ya como 3 veces. Bueno, pero te decía, seguiré intentando estar con ustedes en la medida de lo posible. Tal vez en mi casa en Puerto Ordaz si tengo un poco mejor el internet. Estoy colocando un internet inalámbrico, internet pero satelital que lo ponen viene desde Estados Unidos. A ver si con eso uno logra comunicarse mejor. Pero bueno, nada, felicidades y espero que esta actividad pues, sirva para fomentar un poco más la actividad de la poesía en el país. Y bueno, ya oí que hay jóvenes de 23, 24 años que bueno, que bien bueno que tienen inquietudes hacia esto. Oí a la señora Elena hace rato de acá y creo que estaba y yo tengo 21 años graduado de médico
Y mi profesión, mi especialidad es la pediatría, y la verdad que los niños son especiales, son diferentes a todo el mundo y son especiales. Y tienen algo que no tenemos los adultos, que lo vamos perdiendo, que lo perdemos, que es la inocencia y la calidad humana que tienen los niños. Bueno, saludos, Luis. Espero que sigas bien en esta actividad. Y trataré de acompañarte. Escuchemos ahora al señor Henry, que se acaba de incorporar. Por favor, señor Henry, ¿nos está escuchando bien? Buenos días. La pregunta es muy sencilla: su nombre, su edad y el lugar donde nos escucha y el motivo para hacer un taller de poesía. Ok, mi nombre es Henry Ferrer. Yo soy de Maracaibo, estado Zulia, pero estoy ahorita en Santiago de Chile. Tengo 62 años y siempre me ha gustado lo que es la rima, la poesía, escribir, pero yo tengo facilidades para escribir gaitas y ese tipo de temas populares, ¿no? Improvisaciones inclusive. Pero quisiera adentrarme más en lo profundo que significa la poesía. Inclusive a veces leo poemas que no logro identificar. De pronto veo como un grupo de palabras allí. Sí, me Sí, lo escuchamos perfectamente. Entonces me llama la atención. Tengo un gran amigo que a veces me escribe cosas, pero a veces hasta no le encuentro sentido. Y yo sé que en poesía eso tiene su significado. Y quiero llegar, o sea, a mi edad, ya soy jubilado, quisiera poder dedicarme a escribir. Y si es poesía, mejor aún. Perfecto. Bueno, ya creo que todos estamos presentados. Si se me escapa alguien, por favor, levante la mano. Vamos a comenzar hablando de 3 puntos, 3 términos que son vitales para entendernos en este taller. Vamos a comenzar hablando de las diferencias que existen entre el término poesía, el término poema y el término poeta. Regularmente cometemos algunos errores, algunas imprecisiones de llamar poesía al poema, aunque ya a fuerza del uso constante se acepta en el diccionario como sinónimo poesía para poema. Lo más adecuado es que nosotros que vayamos a comenzar en este mundo de la literatura tengamos la previsión de separar esos términos. Es sin duda una lucha poder lograrlo, pero Octavio Paz, en un texto que les voy a pasar al grupo de WhatsApp completo, un libro que se llama El arco y la lira, que es un libro básico de la literatura latinoamericana y es quizá el primer libro de teoría literaria que todos nosotros deberíamos darnos la oportunidad de leer y disfrutar. Bueno, Octavio Paz en ese libro, en El arco y la lira, plantea en el primer capítulo la diferencia entre la poesía y el poema. Tanto así que el primer capítulo se llama Poesía y Poema. Entonces, nos vamos a detener un minuto en eso. La poesía, para Octavio Paz, es todas estas cosas que vamos a nombrar a continuación. La poesía, para Octavio Paz, es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo. La actividad, esto está mal transcrito, creo que lo tomé de una página web donde no debía. Vamos a buscar una donde esté perfecto, porque si no, vamos a estar leyendo algo malo. Aquí también pusieron la esclavitud, pero no es la esclavitud, es la actividad. Vamos a ver, busquémoslo en PDF. Qué pena. Esta sí debería mostrarse como es.
Veamos, poesía y poemas. ¿Cómo lo pasé? Aquí está. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual. Es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Esa idea de Octavio Paz es sin duda maravillosa. La idea de que revela el mundo en el que habitamos, pero al mismo tiempo crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito. Es decir, es un privilegio, pero al mismo tiempo es esa forma de condena. Aísla, une. Invitación al viaje. Regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío. Diálogo con la ausencia. El tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases. Me interesa que nos detengamos en eso. Expresión histórica. La poesía es, sin duda, además de todo de lo que se nombra espiritualmente, también es una expresión histórica. Luego dice Octavio Paz inmediatamente para alimentar esa diatriba, esa contrariedad, dice, niega a la historia. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Cosa que la historia nos demuestra, ¿no? El hecho de que la historia tiene la capacidad de mostrarnos lo finito que es el hombre. Pero la poesía, al mismo tiempo que es la expresión histórica de razas, también niega la historia. Dice Octavio Paz, experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar, fruto del cálculo. Ahí está otra vez este paralelismo de ideas contrarias, ¿no? Es decir, la poesía es hija del azar y al mismo tiempo es fruto del cálculo. Arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea. Miren la manera en la que él compone esta estructura. Dice que la poesía es una copia de lo real, pero es una copia de la idea. Tiene que pasar por varios procesos para que la idea se filtre y se pueda generar la poesía. Luego dice locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. El poema, que es el otro asunto, es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal, enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario. Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema, y el otro asunto, es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Ese es el primer párrafo de este libro, El arco y la lira,
les voy a pasar en PDF para que ustedes puedan, bueno, disfrutar de ese libro que plantea todo lo que es la teoría literaria contemporánea. Esa necesidad de Octavio Paz de presentarnos una diferencia entre poesía y poema parte de que debemos nosotros entender que hay poemas que no tienen poesía o que hay poemas que tienen menos poesía que otros, y quizás esto sea difícil de entender o de medir, sobre todo. ¿Por qué? Porque el poema termina siendo una forma. Recordemos esa vieja manera de dividir o de leer el poema entre fondo y forma. Esa forma clásica de entenderlo. La forma, la manera en la que se nos presenta la poesía en estado puro, es a través del poema. Octavio Paz plantea también en ese mismo capítulo primero que la poesía está presente en todas las expresiones del arte, que hay poesía en la música, que hay poesía en la pintura, que hay poesía en la escultura, en la arquitectura, en el cine. Y lo vemos en el momento en el que escuchamos a los críticos, a los ensayistas, dirigirse a la forma de hacer las cosas como una poética. Dice, mira, la poética audiovisual o la poética pictórica de tal persona, porque se entiende la poética entonces como esa capacidad asombrosa de generar un imaginario, de construir una realidad paralela, de hablar de un discurso ficcional, de producir algo nuevo, de producir algo revelador. Entonces, esta poética que se nos presentan una tras otra, que se nos hace ver día tras día, esta forma de entender lo que somos, es la manera en la que podemos definir la poesía, como una especie, y lo dice también Octavio Paz en ese artículo, como una especie de espíritu del arte. La poesía es ese aliento divino que le ofrece el creador a sus obras, a sus pequeños y maravillosos elementos. Hay un poema de Jorge Luis Borges que quizás ustedes se deberían leer, vamos a buscarlo. Es el Golem, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Vamos a buscar ese poema. Veamos. Borges, el Golem. Donde habla Borges de las ideas de la cábala, ¿no? Y es un poema maravilloso donde habla Borges de la capacidad creadora que tiene el ser humano. Veamos si se escucha. Ustedes me dirán si se escucha este poema. Compartir sonido. Vamos a poner aquí. Ajá. Se están viendo al maestro. Me dicen si lo escuchan. El primer libro que leí en alemán, que descifré en alemán, mejor dicho, fue la novela Der Golem de Gustav Meyrink. El tema de un hombre fabricado por los cabalistas me impresionó. Después leí el libro de Scholem, al cual evoluciona el texto, y el libro de Trachtenberg sobre supersticiones judías. Mi amigo Adolfo Bioy Casares dice que este poema es el mejor de los muchos, de los demasiados poemas que he perpetrado. Creo que tiene razón, ya que en este poema, si no me engaña la vanidad, se aunan lo patético y lo humorístico. El golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es
al poeta. El golem. Sí, como el griego afirma en el Caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave. La puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana? De otra causa, otro efecto y otra cuita. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Bueno, vamos a... ¿Qué pueden escribir en el chat qué les ha parecido ese poema? Voy a estar pendiente de sus opiniones. La historia del poema podemos resumirla rápidamente, y Borges, el gran Jorge Luis Borges, nos dice que esa relación entre el rabino y el golem, su creación, es una alegoría a la propia creación del poeta, ¿no? Es decir, nosotros con las palabras
Las palabras intentamos darle cuerpo, vida a un sentimiento, a una emoción. Y ese espíritu, ese hálito que le da esas vidas es el nombre, ese nombre de Dios que el rabino descubrió y que fue el aliento que le dio forma al golem. Así como el golem no pudo sino aprender a barrer la sinagoga, en el momento en el que nosotros estamos creando un poema, la cantidad de efectiva o la manera en la que distribuyamos efectivamente nuestros sentimientos, nuestras emociones, la manera en la que entendamos cómo funciona el poema y podamos ser precisos a la hora de escribirlo y que nuestras emociones sean genuinas, no sean, no sean, no nos las falsiemos al momento de expresarlas, va a hacer que nuestro poema o sea un golem que apenas barra nuestra sinagoga y que nosotros podamos ver con esa emoción con la que el rabino los ve. Y la otra es que pueda funcionarnos como poema y que pueda de cierta manera representarnos como lo que somos. Ciertamente el afán de ser poetas inmortales, como la ambición juvenil de muchos nos ha llevado a pensar en la escritura, quizás no es el asunto de la poesía realmente. La poesía es un instrumento para conocerse personalmente y que este conocimiento personal nos sirva como forma de presentación ante los otros es un plus, es una manera, es un regalo de la poesía. Pero poco importa si que nos presentemos ante los otros, que los otros nos lean, si no estamos cifrados de cierta manera dentro de esa composición. Entonces, volviendo a Octavio Paz, la poesía es la especie de espíritu del arte y el poema es sin duda solamente un instrumento a través del cual llega la poesía. Eso lo van a poder disfrutar mejor en el documento que les voy a pasar. Pero hay un tercer elemento que es el poeta. El poeta como catalizador de la poesía hacia el poema. Y creo que muchos de ustedes deberían entender el valor que tienen como creadores. Yo planteaba ayer en el taller presencial, cuando estuvieron con nosotros, una cosa que decía el poeta venezolano Juan Calzadilla. Él decía que la poesía es una especie de derecho del lenguaje, es una especie de derecho civil del lenguaje. Nosotros en nuestra constitución tenemos consagrado el derecho al voto, por ejemplo. Hoy se simulan unas elecciones aquí en Venezuela. Y también, así como supuestamente, así como tenemos el derecho al voto, también tenemos el derecho a no ir a votar. Entonces, en el lenguaje sucede lo mismo, somos hablantes y casi todos tenemos el derecho a expresarnos poéticamente, a expresarnos con metáforas, a utilizar lo que se llaman los recursos literarios, a lanzar de vez en cuando una hipérbole, pero podemos elegir si ejecutar o no el derecho poético, la capacidad que tenemos nosotros de crear. Entonces, el poeta es sin duda un artista porque es un elemento consciente de lo que está haciendo. Es la diferencia entre escuchar un elemento de lo que llamamos poético y otra cosa, lo que podríamos nosotros entender ya como poema. Lo que cataliza, lo que hace que algo sea poético, que Octavio Paz en ese mismo capítulo dice que lo poético es la poesía en estado puro, en estado natural, y algo sea un poema, es que ha pasado por la intención del poeta de generarlo. El poema entonces es el resultado consciente del poeta como creador. No existiría entonces el poema sin la ejecución del poeta.
Y esto implica, bueno, todo lo que tiene que ver con las capacidades humanas, porque el poeta sin duda es un humano, no es un semidios, no tiene la verdad pura. Entonces todo poema también es una especie de acto fallido, todo poema es también una versión mejorable, perfectible de la realidad poética, de lo que es la poesía. La poesía entonces en estado sumo es inatrapable, el espíritu del arte, que utiliza al poeta como canal, o el poeta se sirve de esa numen, de ese espíritu, para crear un objeto humano, una obra humana, como es el poema, que es una versión de ese espíritu del arte. Entonces, en ese mecanismo, en esa línea de ejecución, en esa línea de ensamblaje, poesía, poeta, poema, entonces nos encontramos con la posibilidad de brindarle a cualquier persona, una versión personal nuestra de lo que es la poesía. Y cada uno de los textos que ustedes produzcan día tras día va a ser válido en el sentido en el que es nuestra capacidad personal, matizada por experiencia de vida, matizada por nuestras creencias, matizada por nuestra forma de entender el mundo. Es una versión de nosotros de lo que es la poesía y la manera en la que hemos entrado en contacto con la poesía. Entonces, el poema, la idea del poema, nuestra idea final del poema, lo que quisiéramos llegar cada uno de nosotros, es poder hacer del poema una especie de huella digital. Es decir, que podamos presentar el poema, quizá no original, porque bueno, que puede tener de original una huella digital, todas se parecen, uh, pero, pero sí particular, que sea nuestra experiencia con la poesía, que haya sido transmutada por nosotros mismos, la que se ofrezca en el poema, bien sea brevemente, bien sea conscientemente, bien sea de manera espontánea, pero siempre, siempre mediante nuestra experiencia vital, mediante lo que somos, lo que padecemos, lo que entendemos y lo que queremos ser. Así entonces nos conseguimos con poetas, con poetas que son poetas comprometidos, con poetas políticos, porque su pensamiento es un pensamiento político. Nos conseguimos con poetas que tienen deseos eróticos, porque su momento está mediado por la eroticidad. Nos conseguimos entonces con poemas de todas las clases y de todas las formas del saber y del ser humano, porque es un producto humano. Si tienen alguna pregunta, bueno, este es el momento mientras que pasamos a la siguiente parte. Yo tengo una pregunta. Nos faltaría entre los tres elementos principales, poeta, poesía y poema, el poemario. ¿No sería un cuarto estatuto, pues? Bueno, el poemario no es más que una suma de poemas, ¿no? Es una manera de presentar finalmente los poemas. ¿Qué te puedo decir yo sobre eso? Es la pretensión, la intención del poeta de presentar una colección de poemas, de presentar una colección de su voz, de presentar una propuesta. Posiblemente el poemario sea algo contemporáneo, sea algo nuevo, sea algo que obedezca a la configuración del libro después después de la creación de la imprenta. No podía entenderse la existencia de un poemario antes de la imprenta. Existían, por ejemplo, en la antigua Grecia los poemas sáficos, existían la poesía lírica de diferentes escritores, pero no había una manera de encontrarse con varios poemas. Lo más parecido era en Roma,
ya cuando se empezaron a vender los libros, pero no como los libros, como lo entendemos ahorita, sino que se vendían los papiros, se vendían estos desplegables, y poetas como Marcial, por ejemplo, o Catulo, que son poetas excelentes, ¿no? Escribían una serie de poesía breve, epigramática, en la cual nos conseguíamos con que ellos iban narrando una historia y la iban entregando por capítulos. Por ejemplo, Catulo con sus poemas a Lesbia, ¿no? Que los primeros poemas fueron poemas intentando enamorarla y los últimos eran poemas de desprecio hacia ella porque nunca le prestó atención. Pero el poemario como tal es algo que se genera en el siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo después del romanticismo, en el cual la poesía adquiere no solamente una intención estética y de expresión de la raza, sino que también tiene una intención ideológica y una propuesta de transformación de la sociedad. Ah, pensamos en poemarios como los himnos de la noche de Novalis, ¿no? En los cuales ellos planteaban la posibilidad de leer la poesía, de leer la poesía como un todo, y que estuviesen compuestas estas poesías, estos poemarios, estos libros extensos, estuviesen compuestos por diferentes cantos. Los románticos alemanes Pero tú planteaban, crees, dime. sí. ¿Tú crees que, o sea, al hacer poemas deberíamos pensarlo en una totalidad como sería un poemario o más bien abarcarlo libremente de poema por poema? Bueno, la contemporaneidad nos exige presentar la poesía como poemarios en el sentido de colección de poemas, y también nos podría exigir encontrar propuestas poéticas definidas dentro de poemarios. ¿Qué sucede con estos poemarios que podrían ser entendidos como grandes poemas divididos en diferentes unidades? Es decir, tienen un mismo tono, una misma exploración, tienen un mismo tema, y lo que hacen es que se dividen en estancias. Por ejemplo, yo tengo un librito que se llama A Puro Despecho. Son 27 poemas dedicados al despecho con un mismo tono, con un mismo juego lingüístico. ¿Quién podría decir que no son diferentes escenas de un mismo poema? Eh, Son 27 poemas porque los hemos dividido en diferentes estancias, narran una situación diferente cada uno, pero obedecen al mismo lenguaje. Eso sucede cuando ves, en el caso contrario, cuando te encuentras con un poemario donde los poemas desentonan entre sí. Encuentras que hay un primer poema, pero el tercer poema tiene otro ritmo, otra estructura, otro tema, y tú dices, bueno, pero ¿qué hace este poema aquí? Bueno, porque el poemario se ha convertido en una especie de unidad poética de presentación de propuestas. Y eso es muy del siglo XX también, en el sentido en el que el arte en el siglo XX, después de las vanguardias, se convirtieron en propuestas estéticas. Cada expresión artística era una especie de propuesta estética que se revelaba ante el status quo del arte. Kelvin tiene una pregunta. Dice, ¿qué diferencia hay entre poesía y poética? Y, y tengo entendido que no es lo mismo. No, no es lo mismo. La poesía, como plantea Octavio Paz, y es en lo que yo creo, es esa especie de espíritu inatrapable del arte que se prefigura especialmente en el poema de manera más pura, ya que podemos entender la poesía en la música, podemos entender la poesía en la pintura, pero está más, es más pura o está en mayor cantidad cuando se presenta directamente en el poema, porque no se escuda en otros elementos tan disímiles, o tan inatrapables, o tan matizados como, bueno, los colores y los sonidos. La poética, en cambio,
es una propuesta, vamos a diferenciar las poéticas de lo poético. Según el libro de Octavio Paz que ustedes van a leer, que les voy a pasar, lo poético es la poesía en estado puro. Pero las poéticas o una poética no es sino un compendio de formas que definen a una tendencia poética, una tendencia de la poesía en cierta época. Existen entonces diferentes poéticas y hasta podríamos hablar de poéticas particulares. Hablamos entonces de la poética del romancero español, hablamos de la poética de un escritor como Rafael Cadenas, por ejemplo, tiene una poética. Cuando uno lee una serie de libros de Rafael Cadenas, lee, por ejemplo, Las falsas maniobras, y después lee Intemperie, uno intenta cuadrar esas dos formas diferentes de expresarse de la poesía en prosa, poema largo y después un poema más sucinto, más limpio. Cuando tú intentas crear esos nexos desde la teoría, bueno, entonces nace una explicación poética de por qué Rafael Cadenas, sin traicionarse, genera un diálogo con lo que podría ser su poética. Entonces, la poesía, el espíritu del arte, el poeta, el mediador, el poema, un resultado humano, una propuesta humana con intención del poeta. Sin la intención del poeta no existe el poema. Después vemos que la intención del poeta se conglomera en la contemporaneidad en un poemario como propuesta estética, como reto, y finalmente todo esto puede producir una poética, puede producir una manera de leer la poesía por encima de la lectura común. Creo que son algunos conceptos que podríamos estar manejando relativamente cerrados. Si tienen más preguntas, pueden escribirlas al chat o decirlas. Yo quería comentar, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ok, yo quería comentar lo siguiente. Para mí la poesía es libertad y tomándolo desde ese punto de vista, yo como poeta me dejo llevar por las emociones y las emociones, al yo plasmarlas, marcan mi ritmo, mi estilo. O como dijo el chico, que creo que era Mazzaroni, el poemario, cuando ya vas al poemario es porque ya llevas un estilo. Porque yo he leído poetas, de hecho el cronista de San Antonio de los Altos, que está cerca de aquí, escribe siempre versos de 2 en 2, lleva su ritmo de 2 en 2 siempre, separados. Y entonces ya cuando uno escribe muchos poemas, dejándose llevar por su emoción, marca tu estilo y el estilo te hace diferente, como usted dice, marca la pauta. En ese libro que van a leer de Octavio Paz, podremos quizás revisarlo brevemente. Vamos a ver, vamos a buscarlo. ¿Dónde lo dejé? Por aquí. Vamos a compartir la pantalla para que podamos leer la parte del estilo que nos plantea Octavio Paz. Octavio Paz en este mismo libro nos habla acerca de los estilos. Nos dice en este mismo capítulo, aquí está, vamos a darle desde aquí arribita. La única nota común a todos los poemas consiste en que son obras, productos humanos, como los cuadros de los pintores y las sillas de los carpinteros. Ahora bien, los poemas son obras de una manera muy extraña. No hay entre uno y otro esa relación de filialidad que de modo tan palpable se da en los utensilios. Técnica y creación útil y poema son realidades distintas. La técnica es un procedimiento y vale en la medida de su eficacia. Es decir, en la medida en que es un procedimiento susceptible a la aplicación repetida. Su valor dura hasta que surge un nuevo procedimiento.
La técnica es repetición que se perfecciona o se degrada. Es herencia y cambio. El fusil reemplaza al arco. La Eneida no sustituye a la Odisea. Aquí está hablando entonces, esto es maravilloso entenderlo, es decir, a pesar de que tenemos una consecución de obras y una creación de nuevos estilos, estos estilos no superan a lo otro. Una nueva novela, no, por ser nueva, no va a hacer que las novelas anteriores dejen de ser buenas. Y un nuevo poema no va a hacer que un poema anterior deje de ser simplemente por la edad. Dice Octavio Paz, cada poema es un objeto único, creado por una técnica que muere en el momento mismo de la creación. La llamada técnica poética no es transmisible porque no está hecha de recetas, sino de invención que solo sirve a su creador. Es verdad que el estilo, entendido como una manera común de un grupo de artistas o de una época, colinda con la técnica, tanto en el sentido de herencia y cambio como en el de ser procedimiento colectivo. El estilo, bueno, eso de procedimiento colectivo podrán entenderlo, por ejemplo, con los surrealistas o con los dadaístas o con los románticos, quizás de manera menos explícita. Es decir, existe en algún momento una tendencia que abarcó a que la gente escribiera de una misma forma y eso le dio forma de estilo, ¿no? Dice, el estilo es el punto de partida de todo intento creador y por eso todo artista aspira a trascender ese estilo comunal o histórico. Cuando un poeta adquiere un estilo, una manera, deja de ser poeta y se convierte en constructor de artefactos literarios. Esta quizás es una de las frases más duras de todo este texto. Entonces, él dice, bueno, si nos parecemos, si vamos a hacer, por ejemplo, décimas, y esas décimas obedecen a la estructura musical de la décima, y cada vez que componemos una décima, lo hacemos con el sonido del 4 de fondo, y se parecen todas porque obedece a la misma estructura musical, estamos copiando un estilo y dejamos de ser poetas para convertirnos en constructores de artefactos literarios. Esas décimas, sin duda, son poemas, pero nosotros como creadores hemos perdido la independencia que nos da la poesía de crear nuevas cosas siempre y de crear elementos únicos. Después dice, Una llamar a... pregunta. Dime, Pedro. Y cuando se citan poemas para la creación de un poema nuevo, ¿sucede lo mismo? Mira, nosotros aquí en este taller vamos a trabajar con lo que yo llamo textos maestros, que nos van a servir para imitar algún estilo y que este estilo nos sirva para aprender. Ahora, quizá lo que tú estás hablando son tendencias contemporáneas de George Perec en adelante, 1940, 1950, lo que se viene llamando la interliteralidad o transliteralidad, en la cual hay poetas que meten dentro de sus poemas fragmentos de otros y utilizan estos como pie rítmico para hacer nuevas versiones, para hacer recreaciones. Eso también funciona desde la idea de la vanguardia. Por ejemplo, la Gioconda con bigotes broma, ¿cómo se llama? El dadaísta, el del ready meat, del tocar el objeto. Se me fue el nombre del maestro. Lo tengo en la punta de la lengua. En fin, es una obra de arte a pesar de que solamente le puso un par de bigotes a la Gioconda, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque en el arte contemporáneo, en lo que llamamos el arte conceptual, importa más la idea que la idea que es auténtica que la forma, que aquello que la forma sea original. Nos interesa más que la idea que estamos creando sea auténtica, retadora, ante la forma que sea una forma original. Entonces, no sabría
si te estoy respondiendo la pregunta, pero existen tendencias de la Sí. literatura contemporánea, de la literatura y del arte conceptual que utilizan fragmentos de otros. Ahora, lo que plantea aquí Octavio Paz no es, no está en contra del arte contemporáneo. Lo que nos plantea Octavio Paz es que el problema es la imitación constante de un mismo patrón. En el momento en el que el poeta consigue un estilo y dice, bueno, yo voy a escribir estos maravillosos poemas de 4 versos y van a tener la misma cantidad de sílabas, lo que voy a cambiar son las palabras. Voy a hacer que todos suenen igual. En ese momento estás creando una especie de cárcel, y en esa cárcel estás encerrando también tu capacidad de generar nuevos cambios, de retar al lenguaje y de retarte a ti mismo. Dice, vamos a terminar de leer este párrafo, disculpen. Llamar a Góngora poeta barroco puede ser verdadero desde el punto de vista de la historia literaria, pero no lo es si se quiere penetrar en su poesía, que siempre es algo más. Bueno, eso se refiere al estilo barroco, que son los estilos enrevesados y tal. Ustedes leemos a Góngora y nos encontramos que está lleno de palabras y de ripios y de formas literarias bastante enrevesadas, bastante difíciles, llenas de lo que podría parecerse en la plástica a los arabescos, ¿no? Piensen en la arquitectura barroca o en la pintura barroca en el Greco, que son bastante detallistas, y los poemas de Góngora han sido llamados barrocos precisamente porque Góngora tiene una poética plagada de elementos lingüísticos que lo hacen abrasivo y lo hacen que tenga muchísimo más lenguaje quizás del que necesita. Es cierto que los poemas del cordobés de Góngora constituyen el más alto ejemplo del estilo barroco, dice Octavio Paz. Mas no será demasiado olvidar que las formas expresivas características de Góngora, eso que llamamos ahora su estilo, no fueron primero sino invenciones, creaciones verbales inéditas, y que solo después se convirtió en procedimientos, hábitos y recetas. Claro, Góngora inventa lo que nosotros llamamos ahora el estilo barroco. Entonces, ¿por qué llamamos a Góngora barroco si Góngora es el inventor de eso? El poeta utiliza, adapta o imita el fondo común de su época, esto es el estilo de su tiempo, pero transmuta todos esos materiales y realiza una obra única. Las mejores imágenes de Góngora, como ha demostrado admirablemente Dámaso Alonso, otro maravilloso creador español, procede precisamente de la capacidad de transfigurar el lenguaje literario de sus antecesores y contemporáneos. A veces, está claro, el poeta es vencido por el estilo. Esto es otra frase bastante fuerte. A veces el poeta es vencido por el estilo, un estilo que nunca es suyo, sino de su tiempo. El poeta no tiene estilo, sentencia entonces el maestro Octavio Paz. Esto sucedió muchísimo con los poetas surrealistas. Nos quedan pocos poetas surrealistas grandes, genuinos, maravillosos, pero muchísimos grandes poetas fueron arrollados por el estilo surrealista, porque esa invención, esa capacidad de generar nuevas imágenes, de producir con el pensamiento onírico, con la escritura automática, con los cadáveres exquisitos, cuerpos de textos innovadores, finalmente hicieron que todo fuese como un murmullo, como un eco de una época, y no pudiéramos diferenciar los talentos individuales. Entonces, la imagen fracasada se vuelve común, botín para futuros historiadores y filólogos. Con estas piedras y otras parecidas se construyen esos edificios que la historia llama estilos artísticos. Qué maravilloso, una manera en un párrafo de resumir, Octavio Paz, una idea básica de la teoría literaria, la teoría artística. No sé si respondí tu pregunta, Elena. Sí, estoy clara. Me gustó lo que dijo, eso de que uno se encasilla, o no sé cómo lo dijo, pero bueno, ya entendí la idea.
porque si es como estar en una cárcel de verdad cuando haces una décima porque está sujeta a una estructura. Pero es maravilloso la libertad de la cual yo le hablé, porque entonces es como salirse de la décima y escribir otra cosa y hacerle caso a las emociones y dejarse llevar. Pero sí estoy clara, ahora estoy mejor. Bueno, maravilloso. Vamos a... ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Tienen algo que plantearnos? Yo quisiera hacer una pregunta, Luis. ¿Me escuchan? Sí, sí. En las gaitas, en las canciones, en las décimas, hay rima. ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia entre escribir, por ejemplo, una gaita romántica y un poema? Bueno, quizás ahí podamos hablar sobre otro elemento que está dispuesto en esto que hemos ido narrando, ¿no? Hemos hablado de la poesía como espíritu, del poeta como mediador, el poema como resultado humano. Después incluimos la idea del poemario como conjunto de poemas y las poéticas como una manera de leer y de entender teóricamente la poesía. Ahora, los poemas, ese tercer elemento, en su historia han tenido muchísimas variaciones, muchísimas formas de expresarse. En este libro que vamos a estar leyendo de Octavio Paz, hay en ese mismo capítulo, un poquito más arriba o abajo, él habla sobre la rima. Y la rima, él la atribuye a algo que es inherente al lenguaje y a todas las formas del lenguaje, que es el ritmo. Cada vez que hablamos en un ritmo, querramos o no querramos. Es decir, me recuerdo de mi maestro y amigo Armando Rojas Guardia, gran poeta venezolano, hablaba: hola Luis, ¿cómo estás? Es un placer verte. Y ese ritmo con el que él hablaba era muy característico de su personalidad. Sucede lo mismo con cada uno de nosotros. Tenemos un ritmo del decir, del hablar, de nuestro día a día. Pero el ritmo antes de que existiese el libro, el papel, la imprenta, antes de que empezáramos a escribir, de que existiese la tecnología de la escritura, era el ritmo el elemento fundamental para crear memorias, para crear la consecución y el repaso y la estructura de la transmisión del conocimiento. Imagínense ustedes, entonces, este tipo de elementos de entretenimiento, como son, como son los poemas épicos, pensemos en la Odisea, pensemos en la Ilíada, que son las primeras obras literarias escritas y que obedecen entonces a lo que era la tradición del género literario. Antes de las dos primeras obras literarias escritas, no existía sino una literatura oral, no existía sino la repetición con estructuras rítmicas para recordar siempre las palabras. Homero, ese fundador del mundo literario, ese primer escritor, no hace sino demostrar su sabiduría, su talento, su capacidad creadora, generando una genialidad estética en base a lo que ya existía, a lo que ya era entendido como arte, a lo que ya era entendido como poesía. La poesía existía antes de Homero, pero nunca había sido fijada. Entonces, en el momento en el que se fija con las leyes de lo anterior, con las leyes nace con las leyes de ese arte y nace con una estructura métrica que nos va a servir para, ¿se ha ido alguien? Se han ido varios. Carlos salió. Esperamos que vuelva. Por aquí. Entonces, el ir y venir de esta estructura de pensamiento métrico, de las ideas de lo rítmico, nos dieron la propiedad dentro de la poesía, dentro del arte literario, de crear una forma
que estuviese atado siempre al ritmo. El ritmo se convirtió entonces en la rima. La rima no es otra cosa sino un ritmo artificial, un ritmo impuesto previamente a la creación de lo que queremos decir. Nosotros queremos expresar una cantidad de cosas, pero sabemos que para que tenga un ritmo debemos de tener terminaciones en tales y tales vocales, debemos de tener terminaciones en tales y tales consonantes, debemos de tener tal y cual cantidad de sílabas, y eso lo sabemos antes de que se nos ocurra la idea. Antes de que expresemos el amor que sentimos por la chica o de que hablemos de la soledad que sentimos, ya en ese momento sabemos en qué ritmo tenemos que imponerlo, porque tenemos que aplicarle una rima para tener un ritmo artificial. Los poetas románticos que hablaban de la libertad, que atentaban contra las monarquías, que decían que el mundo y que el ser humano debía de amar libremente, que por qué yo me tenía que casar con quien mi papá decía o mi mamá decía, yo me casaba con la persona a la que yo amaba porque yo era libre. Esos poetas también impusieron la libertad en la escritura y dijeron, la única manera de ser libres completamente, bueno, es renunciar a la rima. Vamos a intentar conseguir el ritmo propio que tienen las palabras y las ideas. Y desde entonces, Henry, se empieza a separar más profundamente la idea del ritmo, la idea de la rima con la poesía. Pero no será sino hasta las poetas contemporáneas, donde, bueno, como ya les dije, el arte contemporáneo intenta romper con todo, intenta ser agresivo, la ruptura de todo esto, y sin duda a partir del siglo XX ya la rima queda como execrada de la poesía y es vista como vieja y es vista como un ripio estilístico que te hace ser predecible y no te permite innovar, y como no te permite innovar pareciese que no tuvieras derecho a existir. Ante eso se manifiesta una necesidad de un elemento que siempre ha estado muy cerca de la poesía, que es la canción. La canción es una especie de género del poema, es una especie de hermano del poema. Antes del libro, la canción y el poema iban de la mano, porque la música era otra apoyadura rítmica que nos permitía no olvidar los poemas que no estaban escritos, sino que estaban en la memoria. Pero poema y canción entonces eran hermanos, iban juntos. Pero la canción no puede darse el lujo de perder la rima como estructura artificial. ¿Por qué? Porque la música es matemática. La música, el instrumento musical, la guitarra, el piano, todos esos pentagramas tienen una estructura matemática de compases. Y si tú le quitas a la letra el ritmo artificial, el ritmo medido, el ritmo preestablecido, va a ser muchísimo más difícil introducirlo dentro de esos compases. Entonces la canción termina siendo una especie de poema con ritmo artificial necesario para poder cumplir con su objetivo. Y viene a ser lo que veníamos hablando del poeta. El poeta que escribe canciones es un poeta que está en la necesidad consciente de escribir con rima, porque el poema, como ya lo he dicho, es un producto consciente del poeta. El poeta tiene la conciencia de que debe escribir con rima porque lo que está escribiendo va a ser cantado, porque lo que está escribiendo va a ser acompañado por guitarra, piano, orquesta o por lo que necesite que tenga representación en un pentagrama. Por eso Tengo una duda. Ajá. O sea, porque estamos hablando de canción y poema, entonces me imagino que como poemario se puede hablar de un álbum de canciones, ¿no? Entonces, con esos conceptos como que entrelazados, y el tema de la rima, ¿cuándo es que se rompe con el concepto como tal? O sea, porque hablamos de la épica y de una huella digital que se mantiene, pero que más bien se busca como que ahorita, como dices tú, con los contemporáneos, de romperse y romper este tipo de concepto que también arraiga la rima, ¿no?
Bueno, la rima se rompe definitivamente, o se entiende como hito histórico, con un libro de Estefan Mallarmé llamado Un golpe de dados jamás abolirá el azar. Estefan Mallarmé fue un poeta simbolista. El simbolismo y el parnasianismo eran dos estilos de literatura que se estaban desarrollando en Francia a finales del siglo XIX. Estefan Mallarmé fue el poeta simbolista más importante de París, cuando París era la cuna del arte y del conocimiento universal, y cuando se hablaba francés para entenderse en cualquier país del mundo, no el inglés como es ahora. Estefan Mallarmé fue un gran poeta simbolista, un gran sonetista. El soneto es ese otro género de poema, es otra forma de poema que impuso en el Renacimiento la Italia renacentista, que como saben, desde Italia nace y se extiende el deseo renacentista en toda Europa. Entonces, Estefan Mallarmé era un genio de las estructuras métricas, y sus poemas eran celebrados en todo el mundo. Al momento de su muerte le dejó a su discípulo y a su editor un sobre cerrado con las instrucciones de que solo se publicasen 20 años después de su muerte esos poemas, porque él sentía que no estaba preparado el mundo para entender esa poesía. Y al cumplirse el término, Paul Valéry, su discípulo, publicó Un golpe de dados jamás abolirá el azar, que es uno de los libros más geniales y maravillosos de la literatura. Vamos a buscar unas imágenes de ese libro para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. Un golpe de dados jamás abolirá el azar. Bueno, quizás es difícil. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Proyectar pantalla. A ver. Vamos a ver la colita. Aquí hay una versión digital. Veamos si es genuina. Aquí está el prólogo que es una maravillosa... podemos leer un fragmento. El prólogo es genial. Es decir, me gustaría que no se leyera esta nota o que, una vez recorrida, fuese incluso olvidada. Eso me recuerda muchísimo al Quijote, ¿no? Que en el prólogo dice desocupado lector. También de una vez asume que el lector está desocupado. Podrían leerla después. También voy a descargar este libro si está bueno para que lo tengan en PDF en el grupo. Bueno, no me gusta mucho. A ver, dice, jamás, aún volteado en circunstancias eternas, desde el corazón de un náufrago, sea que un abismo de blancor sereno arrebatado oscile desesperadamente bajo una inclinación de su propia ala, de su antemano recogida por la imposibilidad de levantar el vuelo, y cubriendo los flujos, cortando tábula rasa los saltos, en lo más arcano resume la sombra oculta de la profundidad por esa vela alternativa, hasta adaptar en la envergadura su desmesurado abismo, en tanto que casco de un buque se inclina de una a otra borda. Bueno, y así va él describiendo una esencia, la esencia de un dado que va girando y que estamos atados a ese dado como estamos nosotros atados. Este está incompleto, nada más tiene 17 páginas. Estamos atados al azar, estamos atados a la esencia rítmica de las palabras sin importar la manera en la que se escriban. Esto, señores, fue publicado en el siglo XIX y fue verdaderamente una revolución que el último libro, la herencia del gran Estefan Mallarmé, fuese un libro de verso libre que demostrara que se podía hacer una obra maestra sin necesidad de escribirla
con métricas. No sé si, ¿Qué no puede? si Digo, te respondí, Pedro. Digo, ¿qué me puedes decir del poema en prosa? Bueno, el poema en prosa quizás es más común y más antiguo de lo que nosotros pensamos. La prosa en la literatura nace en el año 1112 o algo así, y la inventan los ingleses, los que ahora son los ingleses, porque un señor llamado Chatien de Troyes publica una novela llamada La historia del Santo Grial. Antes de eso, toda la ficción, toda la literatura de ficción se escribía en versos. Era la manera adecuada de leerse. Se entendía que lo que estaba escrito en versos era creación propia del escritor, y que lo que estaba escrito en prosa eran asuntos serios, eran asuntos reales, eran asuntos históricos, eran documentos. Entonces era contranatural encontrarse que un escritor escribiera una novela o una historia que no fuese en versos. Entonces Chatien de Troyes publicó la historia del Santo Grial en prosa para hacer creer al público inglés que el Santo Grial existió, que los caballeros de la mesa redonda eran ciertos y que el rey Arturo era cierto. La gente, como lo vio en prosa, en esa época creyó, la gente que leía, que en realidad era un documento real y que evidentemente esa era la prueba de que el rey Arturo existía y de que Lancelot existía y que Lancelot había logrado conseguir el Santo Grial. Entonces, a partir de esa ruptura en la cual vuelve otra vez la realidad, la ficción, la literatura, a colarse en el mundo de la realidad y hacerle creer a los lectores que la realidad es la ficción, entonces a partir de ese momento empezamos a vivir de nuevo la prosa. Entonces, el poema en prosa existe, ha existido siempre, en el sentido en el que la literatura se ha ido metiendo en lo que es la forma de la realidad. En la contemporaneidad entendemos, gracias a los románticos, que debe de existir un género total. Los románticos, Nerval, por ejemplo, y Novalis, que les nombré ahorita, estos románticos alemanes, ellos planteaban, propugnaban como literatura la existencia de un género total, un género completamente libre, y decían que la novela era la forma en la cual debía de expresarse la literatura para tener mayor libertad, debido a que dentro de la novela podías meter versos, podías meter teatro, podías meter ensayo y además podías contar una historia. Entonces era el espacio de la completa libertad. Esta novela, como sabemos, nace con el Quijote, que es el inventor de la novela contemporánea. No hablamos de la novela pastoril, ni de las novelas épicas, ni los poemas épicos. Estamos hablando de la novela contemporánea que nace a partir del Quijote, que se traduce en 1650 y tanto al francés y que de ahí se extiende por el mundo. Entonces, la historia de esta ruptura, de esta creación del género en prosa, viene de los deseos de libertad absolutos que proponen los románticos. Hay un poeta fundamental para entender la poesía en prosa, que es el poeta Lord Byron, poeta inglés, que fue quizá el primer y más conocido de los poetas románticos. Junto a él hay otros grandes románticos como Per Shelley, como Mary Shelley, su hermana, la escritora de Frankenstein, u otros poetas románticos. Pero el poeta Lord Byron asume la prosa como género de libertad y sus poemas todos están escritos en prosa. Y de allí, bueno, ha sido una opción más de los que buscan retar. Y después los contemporáneos, sí, en el siglo XX, los poetas de las vanguardias usaron la prosa y el verso indistintamente para hacer sus desmanes e intentar
agredir al sistema y al status quo, porque recuerden que el poeta vanguardista, mientras más rebelde, más cerca del arte se sentía. Claro. Ahora, precisamente lo veía por el contraste con estos versos que estaba leyendo de Paul Valéry, ¿no? Lo que he visto un poco por encima de Valéry es eso, que él trata de ser como muy, con un ritmo, ¿cómo te diría? Como un ritmo casi birrítmico, pues, ¿no? Porque en cada verso hay como una idea en sí misma y a veces casi no se corresponde con el resto, ¿no? Sí, ese que leímos fue Stéphane Mallarmé. Valéry es su discípulo y Valéry escribe 2 libros que te pueden agradar en el sentido del poema en prosa. Escribe la novia manca, no, ay, se me olvidó el nombre, La novia algo, y su libro más famoso, que es El cementerio marino, que es un poema en prosa, uno de los primeros y grandes poemas en prosa de la literatura francesa. Él elige el poema en prosa para seguir con la idea rupturista de su maestro dentro del simbolismo. Okay. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda? Henry, no sé si cerré tu pregunta al final con lo del ritmo y la canción y no, tú me preguntaste por lo de las gaitas románticas. Yo creo que ciertamente la gaita y todos los géneros musicales pueden apoyarse en la poesía y pueden apoyarse en elementos de la poesía contemporánea. Y nos hace falta, por ejemplo, tener gaitas que tengan imágenes poéticas más completas, más concisas, más atrevidas. Sí creo que eso ayudaría muchísimo a acercar a la gaita a nuevos escenarios, a nuevos estadios de la creación literaria, porque regularmente la canción ha caído y más en la contemporaneidad, más con estos reggaetoneros y esta gente que dice que canta, me disculpan, ha caído en el simplismo, ¿no? Se aleja de la dificultad conceptual del poema contemporáneo y se acerca a metáforas e ideas muy simples. Y pasa lo mismo con nuestros géneros populares, que también intentan acercarse con la excusa de que son populares a elementos muy simples, que le restan su capacidad de emparentarse con su hermano, que es la poesía. Disculpa, Luis, pero ahí, por ejemplo, hay un compositor, se llama Luis Ferrer. Él fue considerado el poeta de la gaita, porque en verdad sus temas tienen mayor profundidad en su contenido. Sí. Entonces, mi pregunta sería, si una gaita es declamada, ¿pudiera considerarse un poema? Quizás no un poema contemporáneo. Es decir, cuando le quitas a una canción la música, la pones en un escenario que quizá no es el más favorable para ella. Recuerda lo que te hablaba de la intención. Si en el momento en el que el poeta escribe, tiene la intención de que eso sea acompañado musicalmente, el origen del texto, su naturaleza, está apoyada en esa intención del poeta. Ahora, si el poeta tiene la intención de estar alejado de la música, de hacer estructuras disruptivas o de hacer un ritmo que no necesite música, bueno, evidentemente nos vamos a conseguir con un texto completamente diferente. Entonces, cuando vayamos a leer cualquier gaita, podemos leer una gaita de Neguito, podemos leer una gaita del maestro, del poeta de la gaita, de Luis Ferrer, podemos leer una canción de Ali Primera, por ejemplo, y la leemos desprovista de música, nos vamos a encontrar con quizá
dificultades de la naturaleza poética, en la cual vamos a preguntar, ajá, pero ¿por qué necesariamente tenía que terminar este verso en con esta cacofonía? ¿O por qué repetir 2 y 3 veces, por qué crear un estribillo dentro del poema si ya lo leí alguna vez? Porque tengo que repetir otra vez la misma palabra. Claro. No, en este caso yo descartaría el estribillo. Correcto. Simplemente si tú lees solamente los versos, porque a veces los versos tienen como una hilación, una relación. Cuentan una historia y cuentan una historia, exactamente. Eso tendría valor, por supuesto que tendría valor, porque sin duda, y como te lo repito, la canción es hermana del poema contemporáneo. Se separaron en algún momento, es como el hombre del mono. Tenemos un eslabón perdido en algún momento, fueron lo mismo, pero bueno, se separaron por la naturaleza retadora de los poetas del siglo XVII, siglo XVIII. Okay, o lo contrario. Entendí algo, Luis. Disculpa. Una última intervención. Bueno, por en este caso. Significa, entendí que la poesía no necesariamente deben rimar en su contenido. Ciertamente, la poesía y la rima no son, desde hace unos 300, 400 años, no están obligadas, no están encadenadas. Se puede escribir poesía rimada. ¿Por qué? Porque estamos en un ámbito de completa libertad. El ser humano y la contemporaneidad, lo que llamamos la modernidad literaria, nos ofrece la posibilidad de hacer lo que queramos. Ya después de las vanguardias, donde era obligado ser agresivo y retar el status quo, ahora la modernidad y la posmodernidad, que es más difícil quizá de atrapar, nos permiten hacer lo que queramos en beneficio de nuestro desarrollo personal, en beneficio de nuestra propuesta y de que nos sintamos bien. ¿Por qué? Porque la posmodernidad tiró todo a la basura. La posmodernidad... Pero sin necesidad de respetar una rima y una métrica. Correcto. No necesariamente, porque la gaita sí son octosílabos. Y eso hay que respetarlo. Lo necesita en el género de la canción, porque si claro. El 4 no va a poder agarrar el ritmo, y no se va a poder escribir en el pentagrama. Pero es porque es ese género de poema llamado canción. Okay. Lo que te decía yo de la modernidad es que la posmodernidad nos condenó al fracaso. La posmodernidad dijo, nadie va a ser inmortal, ninguna obra de arte es trascendente, así que cada quien puede hacer lo que quiera hacer, y será el tiempo, el destino y la suerte la que nos dé la razón de qué es lo que va a quedar en el futuro. Esa condena natural al fracaso es la mayor de las libertades, porque entonces no tenemos la presión de estar compitiendo contra la tradición, no tenemos la presión de decir, bueno, yo tengo que ser mejor que Góngora, o tengo que ser, no, yo tengo que ser yo mismo, y en la búsqueda de mi yo, voy a expresar mi versión particular del mundo, y esa versión particular tiene un valor para mí y para mis congéneres. Tu estilo. Digo, lo contrario podríamos decirlo de la música que se le pone a poemas, por ejemplo, Serrat con los versos de Machado, o algunas música que se le ha puesto ¿cómo es? Al poema 20 o al poema 15 de Neruda, ¿no? En ese caso sería como un efecto contrario, en el sentido de la trascendencia misma del poema. Bueno, podemos ver, en el caso de Serrat, es un buen ejemplo. Con quizás Serrat se le hizo más fácil los poemas de Machado, porque eran poemas métricos en su mayoría, o los poemas de Miguel Hernández, porque la mayoría son sonetos, que los poemas de poetas más contemporáneos. Y por eso la música del primer Serrat, del 71, cuando publica Antonio Machado Poeta, o el 72, cuando publica Miguel Hernández, es diferente a la de los años 80, cuando publica El Sur También Existe. La música del Sur También Existe es una música completamente revolucionaria dentro de la música.
Él intenta y musicaliza unos poemas que son de verso libre, pero lo hace con ritmos muy variados, con diferente instrumentación, lo hace no solamente con guitarra, sino que y hace unos solos y unos arpegios geniales con su voz para poder estirar y darle forma matemática, musical a poemas que no lo tienen. Y eso ya habla del genio de Serrat, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa con el poema número 20? Que mucha gente, el poema número 20 tiene una estructura rítmica bastante interesante y la forma de cantarlo, que lo han cantado muchísimas personas, de Ginés Acevedo en adelante, es música creada para un poema. Es música creada para un poema. Sucedió, nosotros tuvimos el honor de ser jurados del himno de Maracaibo. Yo fui jurado de la letra. Entonces nosotros primero creamos y elegimos la letra del himno en un poema que intentamos que fuese un poema lo más rítmico posible, aunque es verso libre. Y ese poema de verso libre después fue publicado y llevado a que los músicos le pusieran música. Entonces la creación musical de ese poema tiene la naturaleza de que la música es la que decide en qué momento se van a extender las vocales, en qué momento se van a hacer las pausas. La música le da el ritmo al poema, le cambia el ritmo al poema. Si tú lees el poema de Enrique Romero y de Javier Rondón, que integra el himno, tiene un ritmo, cuando se lee, diferente al ritmo que le impuso el maestro Ramón en Arteaga con la música, que tiene tiempos diferentes, tiene una cadencia diferente, porque es la cadencia que le impone el pentagrama musical. Bueno, son las 12. Yo quería plantearles un ejercicio, pero creo que podríamos dejarlo para la próxima semana. Hay un texto que les voy a pasar que se llama Borges y yo, que es un texto en prosa. A mí me gusta leerlo como un poema y me gustaría que ustedes escribieran un texto en prosa también, llamado Elena y yo, Carlos y yo, Pedro y yo, Henry y yo, María, que nos está escuchando desde España, también que no nos ha dicho nada, y donde nos hablen de su fuero interno, entre el que piensa, el que sueña internamente y el que es. Ya van a ver que es un texto hermoso. Si me permiten, se los busco leído por Borges. Es breve, realmente. Vamos a intentar ponerlo por aquí. ¿Dónde hago compartir pantalla? Aquí vamos. Compartir. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy compartiendo? Que estoy compartiendo lo que no es. Estoy compartir pantalla. Borges y yo compartir. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente,
y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. ¿Qué les parece ese texto? Entonces, lo escucharon, la invitación es a que escribamos un texto que hable sobre ese antagonista, sobre el que escribe y el que piensa, el que sueña, el que son ustedes interiormente. Y lo leemos la próxima semana. Excelente. Nos vemos entonces el próximo domingo. Gracias por compartir. Por el grupo les voy a pasar el texto de Borges y el libro de Octavio Paz para que lo lean. Bien, gracias.